Bueno, continuando con el tema de valoración de empresas, ya dejamos los modelos de valoración del patrimonio y tomamos el primer modelo de valoración de la empresa. En este caso, el modelo de flujo de caja libre de la firma descontado. En este caso, pues tenemos claro que como es el valor presente, tenemos que traer todos los flujos de caja futuros, incluyendo el valor de perpetuidad, a valor presente. Pero en este caso, el valor presente va a ser utilizando el costo promedio ponderado de capital, es decir, el WACC de la firma. El flujo de caja libre pues va a ser la suma de los flujos de caja, tanto el de los accionistas comunes y preferenciales como los acreedores, es decir, todo lo que sería patrimonio y todo lo que sería pasivo. Se puede calcular a partir del flujo de caja del patrimonio o se puede hacer a partir de las utilidades antes de impuestos e intereses, es decir, del EBIT. En este caso, pues cuando el cálculo de los impuestos en el estado de resultados corresponde a la utilidad antes de impuestos por uno menos la tasa de impuestos, pues tendríamos que el flujo de caja de patrimonio va a ser igual a los intereses, perdón, el flujo de caja del patrimonio más los intereses por uno menos la tasa de impuestos menos el incremento en la deuda total más los dividendos preferenciales. Y por el otro lado sería a partir del EBIT multiplicado por uno menos la tasa de impuestos más la depreciación menos las inversiones de capital menos el incremento en capital de trabajo. Otra forma alternativa sería hacerlo a partir del EBIT más la depreciación menos las inversiones de capital más el incremento en el capital de trabajo, lo que nos daría el flujo de caja operativo y restándole los impuestos, pues nos da el flujo de caja libre. Obviamente tenemos que traer todo esto a valor presente, entonces lo hacemos teniendo en cuenta pues el valor de perpetuidad, que en este caso va a ser el flujo de caja libre de la firma del periodo n más 1 dividido el WACC menos G, es decir, calculamos la perpetuidad y esa perpetuidad la traemos a valor presente con el WACC n periodos. Y le sumamos pues también, o sería la sumatoria desde los flujos de caja libres del periodo 1 hasta n sobre 1 más el WACC elevado a la n respectiva. Miremos este ejemplo. En este caso, pues según el método de flujo de caja libre descontado, ¿cuál es el valor de la tienda de la esquina? De acuerdo con la información financiera adjunta, el que les había enviado anteriormente, y teniendo en cuenta que no se tienen acciones preferenciales en circulación, se espera un incremento sostenido del 3% en sus ventas a partir del año 2012 inclusive. ¿Esto qué significa? Que esta es la G. Esa G, pues hay que tener en cuenta que no va a ser exactamente igual a la G que tendríamos para el patrimonio. O sea, podrían ser distintos y de hecho deberían ser distintos. Esta sería la tasa de crecimiento para el cálculo de la empresa, pues o del, digamos, de la valoración de la totalidad de la empresa. Y al decirme inclusive, pues significa que el año o el periodo n más 1 sería el 2012, mientras que si hubieran dicho que no era inclusive, pues tendríamos que calcular un 2013, que sería el valor de la perpetuidad. ¿Cierto? Y la tasa de impuestos que es del 35%. Fíjense que en este caso tenemos costo del pasivo corriente y costo del pasivo de largo plazo. Esto es una gran diferencia frente a lo que ya habíamos visto porque pues anteriormente cuando calculábamos lo que sería el WACC lo hacíamos a partir de cada uno de los componentes del pasivo. En este caso pues digamos que por facilidad nos dan el total del pasivo corriente, el total del pasivo de largo plazo, para que no tengamos que hacerlo uno por uno. Listo, teniendo en este caso el archivo, que fue el que les envié, vamos a empezar a calcular, pues teniendo, digamos, tasa libre de riesgo, rentabilidad del mercado beta y el costo de los pasivos. Empezamos entonces con lo que sería la deuda, o la D, es decir, todo el pasivo, y en este caso, pues vamos a traer los valores del pasivo. Vamos a buscar el pasivo. Vamos a traer cada uno de los valores del pasivo.
Además de la deuda, tendríamos el pasivo de corto plazo y el pasivo de largo plazo. Entonces el porcentaje del pasivo de largo plazo, de corto plazo, pasivo de corto plazo, y vamos a calcular el porcentaje del pasivo de largo plazo. En este caso, pues simplemente sería traer cada una de ellas, como lo hacíamos en el anterior, pero ya no vamos a sacar cada pedazo del pasivo, sino solamente el del pasivo corriente, que sería este valor dividido el total del pasivo, o sea, nos da el 44.25. No tendríamos que calcular el otro. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabemos que el complemento, es decir, 1 menos este valor, pues va a ser el del pasivo de largo plazo. Aunque si lo quieren calcular, pues debe dar exactamente, no, tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cierto? Ya teniendo esos dos, vamos a calcular el costo del pasivo. Y una vez ponemos estos dos. En este caso el costo de la deuda antes de impuestos va a ser igual al porcentaje de corto plazo multiplicado por el respectivo corto plazo, pues por el respectivo costo, perdón, más el porcentaje de largo plazo multiplicado por el respectivo corto de largo plazo. Recuerden que si tuviéramos cada uno, tendríamos que coger cada uno de los pasivos por su respectivo costo, teniendo en cuenta que estos costos deben estar en términos efectivo anual. Este primero nos dio 9.87, simplemente arrastramos. Y ya tenemos el costo de la deuda antes de impuestos. Calculemos el costo de la deuda, que es un dato relevante, pues que vamos a necesitar en este caso, pues va a ser igual a esto por 1 menos el 35%, que fue el valor. No pusimos el 1. 1 menos el 35%. Da 6.42 este primero. Y ya simplemente tendríamos uno de los primeros componentes. Recordando que en este caso, como no hay acciones preferenciales, pues se simplifica un poco el proceso, ¿cierto? Ya tendríamos que calcular cuánto es E, ¿cierto? Que sería el patrimonio. Y el patrimonio sería, aquí lo teníamos, este valor. Y calculemos el costo del patrimonio. El costo del patrimonio va a ser igual. Como tenemos un valor en cada uno de los periodos, tendríamos que calcularlo en cada uno de los periodos. Va a ser igual a la tasa libre de riesgo más beta, que multiplica a la prima por riesgo de mercado, pero en este caso como nos dieron la rentabilidad, sería la rentabilidad menos la tasa libre de riesgo
y nos da en este caso 21.5. Entonces aquí ya tenemos dos datos muy importantes, digamos los datos más importantes, que en este caso sería este, costo de la deuda y el costo del patrimonio. ¿Qué nos faltaría específicamente? Nos faltaría calcular cuánto representa la deuda y el patrimonio, ¿cierto? Entonces el porcentaje de deuda y el porcentaje de patrimonio. Ya tenemos de hecho estos valores, simplemente sería esto dividido la suma de estos dos. O simplemente el activo, pues si así lo quisieran hacer. Voy a fijar estos dos. Y aquí lo mismo, como lo que nos queda faltando es el restante para el 100%, lo podemos calcular directamente, pero en este caso pues vamos a calcularlo pues que nos dé. Ya sabemos que esto nos debería dar 1 menos este valor, o sea el 49.79, pero vamos a calcularlo. Aquí ven, arrastremos esta formulita y sería el patrimonio dividido la suma de pasivo y patrimonio, 49.79, lo mismo que hemos estimado que nos debería dar. Y ahora sí calculamos el WACC. El WACC va a ser igual al porcentaje de deuda por el respectivo costo de la deuda más el porcentaje del patrimonio por el respectivo costo del patrimonio. Y aquí tenemos, digamos, un valor fundamental para continuar con el cálculo. Ahora bien, continuando, vamos a hacerlo por EBIT. En este caso cogemos el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos el EBIT por 1 menos el 35%, sería ese primer valor. Después, más depreciaciones, amortizaciones y provisiones. En este caso simplemente sería depreciaciones. Hay que tener en cuenta que las amortizaciones no es la amortización de deuda, sino la amortización generada por eh, intangibles.
luego menos la variación de capital de trabajo, perdón, de CAPEX, que para este caso miremos que tenemos el costo de la propiedad planta y equipo. Es muy importante que se calcule a partir del costo, no del valor neto, que en este caso si se fijan 6.500, no 7.400, sí nos generaría una diferencia. En este caso pues es sobre la propiedad, el costo de la propiedad planta de equipo. Y pues nos va a dar un valor de cero en todos los años, es decir que en este caso esta empresa puntualmente no tuvo variación de capital perdón, de activos de capital. Calculamos también la variación de capital de trabajo, calculando el capital de trabajo como activo corriente menos pasivo corriente, ¿cierto? Entonces en este caso necesitamos el activo corriente menos el pasivo corriente, este sería el año actual, menos el activo corriente menos el pasivo corriente el año inmediatamente anterior para calcular esa variación. Es muy importante que tengan en cuenta que este valor negativo aquí no es este mismo negativo, es decir, esta es la variación es negativa, pero se tiene que restar, lo que significa que al final nos va a terminar sumando. Y aquí tendríamos lo que sería el flujo de caja libre, que va a ser el EBIT más las depreciaciones menos estas variaciones. Listo. Entonces ya tenemos, digamos, los dos datos fundamentales, que en este caso sería el WACC y sería el flujo de caja libre, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Traer los valores a valor presente, teniendo en cuenta pues cada uno de ellos. Entonces primero calculemos el valor de perpetuidad, que va a ser igual al flujo de caja libre del periodo N. Aquí hay que recordar que es 2012 porque pues básicamente a partir de ese momento empieza la G, menos el WACC de dicho periodo, menos la G, que recordamos era del 3%, si mal no recuerdo, ya voy a verificar. Efectivamente el 3%. El valor de perpetuidad, y ahora sí traemos a valor presente cada uno de los flujos, ¿cierto? Entonces tenemos que traerlo un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos y este también cuatro periodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a traer? El valor actual del flujo de caja libre va a ser igual al flujo de caja libre dividido 1 menos el WACC elevado a la n. En este caso nos dio perdón, esperen que quede un arrocito, no es uno menos sino uno más
y nos da 2.653.000. Esto lo hacemos para cada uno de ellos. Y este último simplemente va a ser igual al valor de perpetuidad dividido 1 más la tasa, que sería la del periodo, elevado también 4 periodos. Listo. Verificamos. Bueno, aquí veo una diferencia. Ya voy a verificar que no haya ningún error para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente. Bueno, efectivamente ya encontré el error y veanlo acá. Ya se los voy a mostrar. Yo fijé estas dos celdas, en realidad no deberían ser fijas, pues al menos no de la forma en la que estaba, y obviamente nos va a cambiar un poquito este valor. Listo. Si quisiéramos hacer este valor actual del flujo de caja libre por otra forma o de otra forma, también podemos utilizarlo utilizando la función valor actual, donde nos pide una tasa que va a ser el WACC, donde nos pide un número de periodos que va a ser este numerito que tenemos acá, periodos pues como tal, y un pago que no tendríamos, y el valor futuro lo ponemos negativo para poder que nos dé el valor, y tiene que ser igual o tiene que coincidir con este otro, ¿cierto? Eso mismo hacemos en este caso, pero ya con el valor de perpetuidad, que sería estos 49 millones, nos da lo mismo, ¿cierto? Simplemente para que veamos que da lo mismo. Y el valor de la empresa al año, aquí sí es muy importante mirar, al año 2007 va a ser igual a la suma de todo esto. Espérame que aquí se hay una diferencia. Aclarar que esto nos debió haber dado lo mismo. Y el tema aquí sí es la tasa. Y este sería, digamos, este ejercicio hecho por flujo de caja libre de la firma.